Muchas gracias a todos los renacuajos por formar parte de esta familia. Me ayudan a seguirles trayendo más contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un renacuajo, no dudes en volverte miembro del canal. Te dejo el enlace en la descripción. Como mención honorífica, le damos la bienvenida a José Nava, a Roberto Aldas y a Nemen Holz por volverse parte de esta familia de renacuajos. Humanidad sin miedo. Solo hay 4 especies que se cuentan en la Cámara de Guerra del Gran Consejo Galáctico, los gigantescos Kutun, de tamaño y fuerza similares a los de un titán, cada uno de los cuales es capaz de llevar a la batalla armas y armaduras equivalentes a las de un tanque. Los depredadores Tragnar, guerreros supremos y maestros de la caza que podían rastrear un olor a kilómetros de distancia y arremeter contra su presa con una furia brutal y una eficiencia salvaje. Los eruditos del Naga, ingenieros religiosos que desarrollaron armas de tal potencia que la mayoría de sus creaciones podrían destrozar las estrellas si no hubieran estado atados a su fe. Y luego están los humanos, que no son ninguna de esas cosas. No son los más fuertes, ni los más rápidos, ni siquiera los más inteligentes, vaya, ni los más duros. Tampoco es como que sean los más numerosos. Un solo Kutun podría enfrentarse cómodamente a un pelotón de soldados de la Unión Terrana. Una compañía de ellos es capaz de luchar contra una brigada de tanques Terran hasta detenerla. Las manadas de guerra de Tragnar prácticamente cazaban libremente en puestos avanzados humanos aislados por diversión durante su guerra con la humanidad, acechando desde las sombras y arremetiendo contra ellos con sus garras desgarradoras. Y aunque nunca lucharon contra los del Naga, los informes de los observadores, invitados por los propios del Naga, afirman haber presenciado un arsenal que hacía que las armas nucleares, que en antaño eran tan temidas por los gobiernos de la antigua Tierra, parecieran granadas de mano. ¿Por qué entonces se encuentra la humanidad entre estas superpotencias marciales de la galaxia? Muchos borrachos, nacionalistas y observadores casuales confundidos se han preguntado lo mismo. Y es por una sencilla razón. Los humanos son la única especie que puede luchar contra los monstruos que las otras 3 no pueden. El espacio es vasto y oscuro y alberga tantas maravillas como horrores. Cuando las flotas negras de los Shark salieron gritando del vacío sin sol de la oscuridad, trajeron consigo horrores primordiales, manifestaciones de una irrealidad aterradora y monumentos de una fe tan sobrenatural que solo podía describirse como locura. Estos monstruos enviaban ondas de choque psíquicas que paralizaban las mentes de quienes las sentían con la aplastante comprensión del terror existencial. El orgullo que todas las especies albergaban por su capacidad de haber conquistado sus mundos natales y expandirse a través de las estrellas se derrumbó con la aterradora comprensión de lo insignificante que eran cósmicamente. ¿Y por dónde caminaban estos dioses o avatares? Hordas de desgraciados retorcidos, abominaciones demoníacas y fanáticos salvajes los seguían. Los Kutun fueron aplastados como hormigas. Sus grandes cuerpos fueron utilizados como cáscaras vacías para las más degeneradas biocreaciones Shark, que acechaban los campos de batalla como estatuas lejanas y tambaleantes obligadas a una tortuosa no vida. Los Tragnar se escondieron en agujeros que pronto se convirtieron en sus tumbas. Su destreza para la caza no significó nada contra un enemigo que los persiguió con una eficiencia tan despiadada que solo ver a uno podía aturdir a una manada de guerra entera, que recordaron una época en la que sus antepasados presentes aún eran perseguidos por otros depredadores. Y los Shark subvirtieron las armas de los del Naga, atacando directamente a sus controladores, paralizándolos con pesadillas contagiosas de impotencia y de la comprensión de que sus dioses no tenían poder para protegerlos antes de cosechar sus cerebros y conocimientos para inventos cada vez más siniestros. El Consejo estaba desorganizado, los cientos de especies y miles de planetas se sumieron en el caos ante la llegada de un enemigo que se alimentaba de las alturas de su orgullo, solo para arrojarlos a los pozos más profundos de la desesperación. Nadie, en toda su historia de civilización inteligente, había concebido jamás una amenaza semejante, una que demostrara lo inútiles que eran sus luchas y lo insignificantes que serían sus creaciones. Todas las razas, excepto por una, los humanos,
Cuando los humanos traspasaron por primera vez la barrera del FTL, se los consideraba la raza más humilde de todas. En comparación con las demás especies, sus naves y ciudades carecían de los enormes monumentos comunes en otros planetas. Alardear y fanfarronear se consideraba una falta de respeto en su curiosa cultura, y a pesar de haber superado al gran filtro, seguían mostrándose a sí mismos como los desvalidos en sus historias. Muchos gobiernos pensaron que se trataba de una especie de autopropaganda derrotista de una raza pacifista, una noción que solo se disipó después de que se conociera la violencia de la historia humana, y la Unión Terran luchó contra los Tragnar hasta detenerlos en una guerra por los derechos de colonización. Sin embargo, por mucho respeto que ganaran, nunca fue suficiente para contrarrestar la concepción de que eran criaturas mansas y cobardes, una raza joven que no creía en sus propias habilidades lo suficiente como para proyectarlas. Sin embargo, esta falta de arrogancia, tal como la veían los humanos, no provenía de un lugar de debilidad, sino de un lugar de comprensión, una comprensión de que, por mucho que hubieran llegado, todavía tenían mucho que aprender, y que por mucho que tuvieran que aprender, la galaxia en la que vivían eran apenas una mota en la escala del universo. Mientras que los medios de comunicación de las otras razas los mostraban de pie, valientes y triunfantes ante la adversidad y las dificultades, los medios humanos mostraban a humanos que no lo consiguieron, vencidos por un villano o una fuerza mayor. Incluso en las situaciones en las que los humanos ganaron, su camino rara vez era fácil o sencillo. Para ellos, un 95% de posibilidades de fracaso no era una perdición segura, sino un 5% de posibilidades de éxito. También de manera única, entre los medios humanos, habían desarrollado el concepto de horror existencial, un concepto completamente ajeno a las otras razas del Consejo. Incluso tenían una palabra para ello que nunca podría traducirse correctamente, algo así como Lovecraftiano. ¿Qué podría existir que pudiera hacer que la existencia misma pareciera carente de sentido? Los Shark demostraron que podían hacerlo. Sus avatares infundieron un miedo tan antiguo, tan primario, que todos podían sentir los tiempos en que sus ancestros todavía temían a los truenos y a la oscuridad más allá de las escasas fogatas de los campamentos. Los Kutun, los Tragnar y los del Naga todos eran nuevos en esta sensación de miedo incrustada en el ADN mismo de la vida, pero los humanos no. A lo largo de 1000 mundos y durante casi 27 largos y sangrientos años, los hijos e hijas de la Tierra libraron batallas desesperadas y desesperanzadas. A menudo eran la última línea de defensa o la retaguardia sacrificial, no por elección propia, sino porque todas las demás fuerzas habían huido de la batalla. Se levantaron grandes ejércitos de los muchos planetas y colonias y naciones de la humanidad. Sus pueblos se lanzaron a las fauces de monstruos sedientos y a las fauces de dioses risueños, todo para ganar tiempo y mantener la línea. El 93º Regimiento de Infantería de la Guardia Real mantuvo una delgada línea roja de defensas improvisadas en el mundo Kutun de Octurat, negándose a retirarse incluso cuando fueron invadidos por las hordas de Shark que los atacaron. Pavalak, un mundo industrial invaluable, resistió durante 3 años un asedio gracias a la heroica defensa del 133º Regimiento de Infantería Vieja Tercia y el 22º Regimiento Blindado Huoktek, que utilizaron tanques a medio terminar al final del asedio cuando fueron invadidos. Los Tragnar siempre recordarán a la 52ª Legión Zulu cuando acudieron en ayuda de su desesperado mundo natal. Fueron el 86º Regimiento Ular Mera y el 106º Regimiento Lucky Drogos los primeros en entrar en la brecha durante el fallido contraataque a la fortaleza Shark en el mundo Yulipiat, el 71º Sujean, el 77º Chasoboy, el 101º Screaming Angels, el 166º High Handful, lucharon, sangraron y murieron en la batalla apocalíptica del mundo archivo del Naga de Eliad 6. A medida que cada hombre y mujer moría, lo hacían con furia y venganza invisibles para la galaxia en general.
Sus almas ardían como un faro contra la oscuridad infinita. Fue la humanidad, sangrando y maltrecha como estaba, la que lideró la armada que aplastó el último bastión de los Shark Prime. Al timón estaba el acorazado solar, la mayor nave naval jamás construida, de 5 millas de largo con armadura Kutun, conjuntos de sensores Tragnar y armas del Naga. El acorazado solar lideró una fuerza combinada de más de 2 docenas de especies hasta las mismas puertas del infierno, donde los Shark guardaban a sus más terribles dioses avatares. Con cada pasada de sus armas etéreas, las naves no solo eran destruidas, sino borradas de la realidad misma. Algunas huyeron, otras se retiraron al alcance máximo de las armas. Solo las naves de la Armada Terran se atrevieron a acercarse, a mirar al abismo en los ojos y desafiarlo a parpadear. Y cuando detonaron una bomba híbrida humano del Naga sobre el mundo natal de los Shark, el abismo parpadeó. La humanidad no es la más fuerte ni la más rápida, ni siquiera la más inteligente, ni la más resistente, ni la más numerosa numéricamente, pero no tienen por qué serlo. Nunca se vieron a sí mismos en función de lo que hacían, sino de lo que podían hacer. Donde todos los demás habían visto una derrota y una condenación casi seguras, los humanos apostaron todo a esa mínima posibilidad de victoria, apostando contra toda esperanza y dioses olvidados a una victoria del desvalido. Habían sido los humanos los cobardes que sacrificaron millones de seres en planetas que no eran los suyos. Habían sido los humanos, los modestos, que lideraron la gran armada galáctica hacia Shark Prime. Habían sido los humanos, los desprendidos, que continúan cazando a los restantes avatares divinos y monstruos que quedaron de Shark hasta el día de hoy. Habían sido los humanos, los humildes, quienes cancelaron el apocalipsis. Los humanos, los intrépidos, son los cazadores de monstruos de la galaxia. Cuando un nuevo horror o monstruo surge del abismo del espacio, o uno antiguo se atreve a revelar su odiada cabeza, los Kun, los Tragnar y los del Naga recurren y recurrirán siempre a la humanidad.